Buenas tardes. Ábrese sesión pública ordinaria da Real Academia de Farmacia de Galicia para tratar o tema seguir o tratamento clave para a eficacia e a seguridade. Mesa moderada polo Dr. Nicanor Floro Andrés Rodríguez, académico de número e presidente da sección sexta. Contamos con tres destacados ponentes, como son el doctor Luis Margusino Framiñán, que es jefe de sección de atención farmacéutica del Servicio de Farmacia en el Complejo Hospitalario Universitario da Coruña, el doctor Manuel Arrojo Romero, psiquiatra del área sanitaria Santiago Barbanza y coordinador asistencial de salud mental del Sergas, y doña Silvia Represa Veiga, farmacéutica comunitaria y vocal de oficinas de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de La Coruña. A todos ellos les agradezco su excelente disposición para hacer posible el desarrollo de este acto. Y muchas gracias también a la doctora Reyes Laguna Francia, vicerrectora de Ordenación Académica y Oferta Normativa Formativa de la USC, a la doctora Raquel Sendón García, decana de la Facultad de Farmacia, y también a los presidentes de los colegios oficiales de farmacéuticos, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Coruña y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Lugo, que bueno, tiene un mérito especial porque desarrolla su profesión en Afonsagrada, que es uno de los municipios seguramente más lejanos de la ciudad de Santiago, en la que nos encontramos hoy. Así que gracias a todos y muchas gracias especialmente al presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Lugo por el esfuerzo que hace para llegar hasta aquí. Y ya sin más preámbulos, paso la palabra al coordinador, al doctor Floro Andrés, para que conduzca esta mesa redonda. Buenas tardes a todos los asistentes. Agradezco en primer lugar a nuestro presidente, el doctor Concheiro, que me haya designado para moderar esta mesa, que estoy seguro que resultará muy interesante. La adherencia terapéutica, entendida como el cumplimiento del tratamiento farmacológico y las medidas no farmacológicas de estilo de vida prescritas, es fundamental para conseguir el máximo de su efectividad. Disponemos en la actualidad de medicamentos como nunca en la historia ha dispuesto la humanidad, y a pesar de eso, no se están consiguiendo los niveles esperados en el control de las patologías. Esto es debido, en buena parte, a la falta de adherencia. Se estima que en la farmacoterapia es alrededor del 50%, en término medio, en el conjunto de las enfermedades, oscilando entre un 20 y un 65% según patologías, es decir, que el problema es importante. La importancia del problema y la diversidad de factores implicados hacen necesaria la implicación de todos los profesionales que participan en el circuito de utilización de los medicamentos, en todos los niveles asistenciales, desde la prescripción hasta la dispensación. El propósito de esta mesa es, por tanto, dar a conocer el punto de vista de estos profesionales y para mí es un honor compartirla con los tres ponentes que nos acompañan, a los que saludo y agradezco su participación. En primer lugar, interviene el doctor Luis Margusino Framiñán. Es farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria, doctor por la Universidad de La Coruña y profesor de doctorado de esta universidad, jefe de la sección de atención farmacéutica del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, jefe del Grupo de Investigación de Innovación en Farmacia Hospitalaria del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, INIVIC, y director de la revista de Farmacia Hospitalaria de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Nos va a hablar sobre adherencia terapéutica, el desafío silencioso y el papel de la farmacia hospitalaria. Luis, por favor.
Señor presidente de la Real Academia de Farmacia de Galicia, señores académicos, presidente de los colegios, compañeros y amigos. Permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento a esta institución por la invitación a participar en esta sesión científica y dar una perspectiva desde la farmacia hospitalaria del abordaje de la herencia terapéutica. Mi presentación se titula Adherencia terapéutica, el desafío silencioso y el papel de la farmacia hospitalaria, y la englobaré en el entorno del seguimiento del tratamiento, que como saben es clave para la eficacia y la seguridad. La adherencia terapéutica efectivamente constituye un desafío silencioso. Por un lado, constituye uno de los principales determinantes de la efectividad real de los tratamientos farmacológicos. Sabemos que una proporción significativa de pacientes no cumple adecuadamente con las recomendaciones de uso de los fármacos, comprometiendo los resultados clínicos, aumentando la morbimortalidad y también con el consecuente impacto económico para el sistema sanitario. Es además un problema infradiagnosticado e infraabordado. ¿Por qué? Porque en muchos casos se atribuye a falta de efectividad de los tratamientos, a progresión de la enfermedad, no alcanzar los objetivos farmacoterapéuticos, cuando en realidad es en muchos casos consecuencia de una falta de adherencia al tratamiento. Por otro lado, el papel de la farmacia hospitalaria es estratégico en el seguimiento de la adherencia terapéutica. Como saben, los farmacéuticos de hospital somos corresponsables de los tratamientos farmacológicos que se administran dentro de las instituciones hospitalarias, pero también lo somos de determinados medicamentos que se denominan extrahospitalarios, pero que son dispensados desde los servicios de farmacia de hospital. Quiero reflejar que el concepto de adherencia terapéutica y cumplimiento terapéutico ha experimentado una evolución conceptual muy importante. Esta evolución conceptual se dirige hacia un modelo centrado en la persona y los resultados en salud. Durante décadas, la relación del paciente o los pacientes con su tratamiento se abordó dentro del concepto de cumplimiento terapéutico, entendido como el grado de adherencia que los pacientes tenían a las prescripciones médicas. Este modelo siempre implicaba una visión paternalista de la terapéutica, en el que el fracaso terapéutico se atribuía con frecuencia a la falta de disciplina o voluntad individual. Sin embargo, las investigaciones contemporáneas de las últimas décadas han supuesto una evolución conceptual de este concepto hacia el de adherencia terapéutica, entendida como una responsabilidad compartida dentro de un sistema multifactorial y multidimensional, y que se relaciona en muchos casos con comportamientos, el diseño de los comportamientos o la medicina personalizada conceptual. ¿Cómo avanza esto aquí? Y en base a este nuevo paradigma conceptual de adherencia terapéutica, la evidencia científica de las últimas décadas ha identificado varios determinantes independientes sobre la misma. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud propuso ya en 2003 un modelo multidimensional de adherencia terapéutica, y en este modelo multidimensional se identificaban tres determinantes principales. Por un lado, el paciente, con factores relacionados con su función cognitiva, creencias y percepciones, valores y preferencias, funciones ejecutivas. Un segundo bloque, un segundo determinante, que son los fármacos y los tratamientos farmacológicos. Sabemos que su complejidad, la vía de administración, los efectos adversos o la tolerabilidad influyen de forma determinante sobre la adherencia al tratamiento farmacológico. Y un tercer determinante, que ya definía la OMS, es el sistema sanitario, que ahora está muy condicionado en el entorno de la telesalud, la digitalización, la telemedicina, la telefarmacia. Dentro de este nuevo modelo conceptual, y teniendo en cuenta estos determinantes que hemos identificado de la adherencia terapéutica, ¿qué papel tiene la farmacia hospitalaria? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la farmacia hospitalaria durante las últimas décadas también ha sufrido una transformación estratégica muy importante. Es uno de los cambios más relevantes en la organización de atención farmacéutica. Se ha pasado desde estructuras funcionales basadas en procesos hacia modelos asistenciales basados en resultados en salud.
Y este cambio estratégico tiene un especial impacto en la adherencia terapéutica y facilita una actuación más eficaz sobre los 3 determinantes que hemos definido relacionados con la adherencia terapéutica: el paciente, los tratamientos farmacológicos y el sistema sanitario en un entorno de telesalud. Bien, los ámbitos de responsabilidad de los farmacéuticos de hospital en principio se ceñían exclusivamente al entorno hospitalario. Y dentro de ese entorno hospitalario nuestras actuaciones se desarrollaban en el entorno de los pacientes hospitalizados, la consulta externa de farmacia, las residencias sociosanitarias, hospitalización a domicilio. Sin embargo, actualmente la atención farmacéutica se considera que tiene que ser una atención farmacéutica sin fronteras, es decir, un modelo longitudinal que requiere un seguimiento coordinado y colaborativo, no solo dentro de las estructuras hospitalarias, sino más allá, y así permitir intervenir precozmente sobre barreras de adherencia, acompañar al paciente durante toda su trayectoria terapéutica en el sistema sanitario. Bien, pero a pesar de que el farmacéutico de hospital actúa desde todas estas estructuras, no nos cabe duda que en el ámbito de la consulta externa, donde el farmacéutico atiende a pacientes que no están ingresados para la dispensación de medicamentos que administran en su domicilio, el seguimiento de la adherencia terapéutica es especialmente importante. ¿Por qué? Porque es el único ámbito donde el paciente no va a colaborar directamente con un profesional sanitario en el seguimiento y en el cumplimiento de la adherencia. Entonces, voy a explicar cómo desde los servicios de farmacia hospitalaria estamos estableciendo un mapa estratégico para el seguimiento de la adherencia en pacientes de consulta externa. No es el único ámbito, como he comentado, en que nos preocupe la adherencia terapéutica y, de hecho, se están estableciendo alguna serie de actuaciones también en los pacientes hospitalizados, pero, desde luego, los mayores problemas nos van a venir desde allí. Bueno. Y este mapa estratégico que comenté anteriormente relacionado con la adherencia terapéutica es un proyecto que tiene más de una década dentro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que es el proyecto MAPEX. Es un mapa estratégico de atención farmacéutica al paciente externo, que es este que nosotros vemos en consulta externa de farmacia y que no esté ingresado. El proyecto MAPEX se descansa sobre 2 pilares muy importantes. Por un lado, una nueva definición de atención farmacéutica. La definición clásica de Hepley Stand de los años 70 consideramos que está superada y hemos propuesto un nuevo documento de atención farmacéutica que se basa en estos 3 puntos. En primer lugar, una vinculación del farmacéutico con el paciente para atender a este en función de sus necesidades individuales. Un segundo punto, planteando las estrategias para alinear y alcanzar objetivos a medio y largo plazo en relación a la farmacoterapia. Y un tercer punto, incorporando las tecnologías de la información y de la comunicación para llevar a cabo una interacción continuada. Bueno. Y aparte de esta definición de atención farmacéutica que proponemos desde los servicios de farmacia hospitalaria, propusimos también un nuevo modelo de atención farmacéutica en consultas externas, que se denomina el modelo CMO, que corresponde al acrónimo de capacidad, motivación y oportunidad. Capacidad en el sentido de atender a cada paciente en función de sus necesidades individuales, no en relación a su diagnóstico, a su tratamiento. Motivación, acompañar al paciente y vincular al farmacéutico y establecer estrategias a través de intervenciones estructuradas para alcanzar los objetivos terapéuticos. Y el último pilar, la oportunidad, que es hacer un seguimiento mediante herramientas de telesalud, en nuestro caso de telefarmacia, para hacer un seguimiento de la adherencia terapéutica más allá del punto de contacto en consulta externa. Este modelo CMO se alinea perfectamente con los 3 determinantes de la salud independientes que ha definido la OMS como paso a justificar a continuación. El primer pilar del modelo CMO de atención farmacéutica al paciente externo es la capacidad, que, como hemos dicho, es el mecanismo por el cual vamos a adaptar nuestra atención en función de las características individuales de cada paciente. Para ello, lo que hemos hecho es desarrollar unos modelos de estratificación de pacientes
que identifiquen a aquellos que son susceptibles de un mayor seguimiento terapéutico en relación, por ejemplo, con su adherencia. Esto se ha hecho incorporando en una escala aditiva variables demográficas, variables sociosanitarias y del estado cognitivo y funcional, variables clínicas y de utilización de los recursos sanitarios y también variables relacionadas con la medicación. Todas estas variables las podemos ver en la parte derecha de la diapositiva. Bueno. Este que he presentado es un modelo general de estratificación de pacientes, de manera que en base a una puntuación cuantitativa de cada una de estas variables podemos identificar los pacientes que son más susceptibles de un seguimiento terapéutico más riguroso, pero es que además incorporamos la variante de la patología y del tratamiento para el seguimiento de estos pacientes, desarrollando un modelo de estratificación adaptado a cada una de las patologías con unas variables determinadas en función del tratamiento que vayan recibiendo. Por ejemplo, aquí les muestro algunas de las variables de las dimensiones, las definiciones y las puntuaciones que constituyen el modelo de estratificación de pacientes de VIH, que es uno de los que he participado yo, que durante muchos años me dediqué a la virología clínica. A partir de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los pacientes, podemos identificar aquellos pacientes que con una mayor puntuación tienen un nivel 1 de riesgo global y establecemos acciones específicas para el seguimiento de la adherencia en cada uno de esos pacientes. De manera que este es el modelo que nosotros seguimos para centrar nuestras actuaciones en función del paciente y en función del fármaco. El segundo pilar del modelo CMO es la motivación, la entrevista motivacional. El cambio de paradigma de una entrevista clínica que tiene una visión básicamente informativa y paternalista a una entrevista motivacional es de una importancia fundamental para una mejora de la adherencia terapéutica y alcanzar los objetivos terapéuticos. En esta entrevista motivacional se han definido los roles del profesional, que es colaborar y de guía y facilitar la reflexión por parte del paciente. Se ha definido también el rol del paciente, haciéndole sentir como protagonista del proceso donde expresa sus razones y va eligiendo, y luego también se establece el estilo de comunicación para obtener un resultado final, que es explorar y fortalecer la motivación para el cambio y la adherencia. Y dentro de este modelo CMO, dentro de este mapa estratégico de atención farmacéutica, hemos también definido qué acciones se deben de llevar a cabo dentro de la consulta externa de atención farmacéutica para obtener los mejores resultados en la entrevista motivacional, como cuidar tanto la comunicación verbal como la no verbal, saber cómo empezar y cómo terminar la entrevista, planificar, actitud asertiva, control del tiempo, una escucha activa y tener empatía con el paciente. Y el tercer pilar del modelo de atención farmacéutica CMO se relaciona con otros determinantes de la adherencia, como es el sistema sanitario y la telesalud. En este caso vamos a abordar cuatro aspectos muy importantes dentro del cambio del modelo de sistema sanitario y atención farmacéutica en consulta externa en hospital que favorecen la adherencia terapéutica. Por un lado, tenemos las consultas externas monográficas. Durante años, los farmacéuticos de hospital estábamos, como he comentado, organizados por procesos no orientados a los resultados de salud del paciente y normalmente había 1, 2, 3 o 4 farmacéuticos dedicados exclusivamente a consulta externa de atención farmacéutica. Con la incorporación de cada vez más medicamentos al entorno hospitalario, medicamentos de dispensación hospitalaria y el aumento de la actividad asistencial, vimos claramente que se necesitaba que los farmacéuticos de hospital se especializasen en áreas terapéuticas determinadas, en patologías determinadas y realizasen un seguimiento longitudinal del paciente, con el objetivo de conseguir mejores resultados de la farmacoterapia y de la adherencia terapéutica. Inicialmente estas consultas externas monográficas en casi todos los hospitales españoles se relacionaban con consultas para pacientes oncohematológicos, pero esto ha evolucionado muchísimo de manera que hay consultas
prácticamente para todas las especialidades médicas que hay en los hospitales, por lo menos en los grandes hospitales. En nuestro hospital, por ejemplo, en el CHUAC, hay consultas monográficas de farmacéutica de cardiología, de neumología, de pediatría, de oncohematología, de dermatología, de manera que un farmacéutico puede formarse uno o más dependiendo de la carga asistencial, se forma específicamente en un área terapéutica y tratamientos que además son muy complejos, permite además integrarlos en un equipo multidisciplinar de atención al paciente, de manera que no solo lo atiende en consulta externa, sino en todos los puntos de contacto del paciente a lo largo de su estancia hospitalaria. Por ejemplo, ese mismo paciente lo atiende también si tiene que acudir pues, al hospital de día o está ingresado. Y un aspecto muy importante es que vincula al paciente con el profesional sanitario, en este caso el farmacéutico, que lo va a seguir durante todo su proceso terapéutico. De manera que establecen una relación de conocimiento mutua, han tenido ya una entrevista motivacional y van siguiendo los objetivos y compartiendo cada uno de ellos. El segundo punto dentro de las modificaciones del entorno sanitario es, como comentaban en la introducción, la continuidad asistencial. Evidentemente, la adherencia terapéutica no puede ser exclusiva, el seguimiento de la adherencia, mientras el paciente tenga el contacto, en nuestro caso, como yo como farmacéutico de hospital, con el hospital, sino que tiene que romper barreras, romper fronteras y hacer una comunicación efectiva con otros profesionales que también ven a este paciente, ¿no? En nuestro caso, hasta el momento, nosotros tenemos una relación a través de interconsultas con farmacéuticos que trabajan en los centros de salud, en centro farmacéutico de atención primaria. Pero bueno, como saben, en breve se publicará un decreto del Sistema Gallego de Salud y esta colaboración yo creo que va a también verse vehiculizada hacia farmacéuticos comunitarios, hacia farmacéuticos de oficina de farmacia. El tercer cambio que considero importante en base a este modelo CMO dentro del sistema sanitario es el tema de la digitalización de la información. En España, particularmente, desde la ley de la Estrategia Digital del Sistema Nacional de Salud del año 21, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea o el espacio sanitario de datos europeos, pues se ha desarrollado un impulso en relación a la digitalización de la información. Llevamos quizás un cierto retraso, no en España, sino en Europa en general, frente a otros países occidentales, pero bueno, la digitalización nos va a ayudar muchísimo, por ejemplo, en la determinación de la adherencia, en un porcentaje de adherencia, conocer un porcentaje de la adherencia a un determinado medicamento o a un grupo de medicamentos que esté tomando un paciente determinado. Nosotros desde hace años desarrollamos un sistema inteligente de monitorización de la adherencia en coordinación con el Departamento de Informática del hospital, de manera que el paciente, mediante dispositivos móviles, puede no solo informarnos de los comprimidos, por ejemplo, que le quedan de un tratamiento farmacológico para un periodo determinado y calcular un porcentaje de adherencia terapéutica, sino utilizar herramientas paralelas como son cuestionarios validados específicos, como vemos aquí el SMAC. Y a partir de ahí, pues, identificar pacientes que tienen problemas de adherencia, incorporarlos al modelo de estratificación y modificar nuestras estrategias de seguimiento de estos pacientes. Y por último, la telefarmacia. La telefarmacia supone y va a suponer todavía más un cambio muy importante en el seguimiento de la adherencia de los pacientes, ¿no? La telefarmacia y un posicionamiento de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, como saben, es el desarrollo de la práctica farmacéutica a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos definido 4 aplicaciones principales, una de seguimiento farmacoterapéutico, otra de formación e información a pacientes, la tercera de coordinación con el equipo asistencial y la última dispensación y entrega informada de medicamentos. Cada una de estas aplicaciones de la telefarmacia nos van a ayudar al seguimiento de la adherencia del paciente. El seguimiento farmacoterapéutico, bien por teleconsulta, bien videollamada o por teléfono, que lo estamos haciendo desde el hospital con el paciente, o por telemonitorización, a través, por ejemplo, de aplicaciones móviles específicas, de manera que el paciente transmite una serie de datos hacia la historia clínica, podemos hacer un seguimiento adecuado de la adherencia.
Luego también es muy importante la formación y la información al paciente a través de herramientas de telefarmacia. Un paciente mejor informado, un paciente mejor formado es un paciente más adherente, esto ya lo sabemos. Y aquí les presento una iniciativa de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que es, desde mi punto de vista, pionera en España, que se llama Escuela de Paciente, que no solo permite a los pacientes conocer su patología y conocer su tratamiento siempre perfectamente validado y actualizado, sino también tener acceso a herramientas como recordatorios de la medicación o determinadas informaciones relativas a la adherencia al tratamiento desde la perspectiva del paciente, ¿no? También la coordinación con el equipo asistencial, esto ya lo hemos comentado. Nosotros detectábamos, este es un proyecto ACEFAR Innova que hicimos con farmacéuticos de centros de salud. Detectábamos que en algunos casos el paciente no era adherente al tratamiento porque resultaba difícil acceder a los servicios de farmacia hospitalaria. El área de Coruña, el área sanitaria de Coruña es muy larga. Venir de Finisterre cada mes a recoger un tratamiento a veces ni siquiera económicamente es muy factible para muchas familias. Y empezamos un proyecto de colaboración con centros de salud de manera que podían, de manera coordinada con los farmacéuticos de atención primaria, hacer un seguimiento del tratamiento y la adherencia en estas estructuras, ¿no? Y por último, quizás la aplicación que ustedes más conocen de la telefarmacia, que es la dispensación y entrega informada en domicilio. Esto supuso un éxito absoluto de la farmacia española durante la pandemia de COVID, ¿verdad? Y permitió preservar la salud de profesionales y de pacientes durante estos meses de pandemia, entregando los medicamentos directamente en la casa de los pacientes. Vale, ¿es este un modelo teórico que no tiene una evidencia científica que lo apoye? Pues no. Nosotros, dentro del mapa estratégico de atención farmacéutica, una de las líneas es la innovación y la investigación, y desarrollamos estudios relacionados con distintos ámbitos de la atención farmacéutica, y uno de ellos, evidentemente, es el tema de la adherencia terapéutica, ¿no? Aquí, por ejemplo, presento un estudio de la eficacia de intervenciones farmacéuticas basadas en el modelo CMO, en pacientes con enfermedad reumática, y no solo en los parámetros clínicos de objetivos terapéuticos, sino de adherencia. Se observaba que este modelo pues, tenía mejores resultados. Este es un trabajo muy bonito que hicimos en pacientes VIH y vimos cómo la metodología CMO mejoraba también la adherencia primaria en la medicación concomitante, ¿no? Es decir, no solo mejoraba la adherencia al tratamiento antirretroviral que se usaba para el tratamiento de su infección por VIH, sino que también mejoraba la adherencia primaria de los medicamentos que usaba concomitantemente ese paciente. Y este es otro estudio también interesante, también desarrollado en pacientes VIH, donde se demostraba que además esta adherencia, que como saben muchas veces va disminuyendo a lo largo del tiempo, pues el modelo CMO mejoraba con respecto al modelo tradicional la adherencia longitudinal a largo plazo. Y bueno, no quería acabar sin hablar, por supuesto, como siempre estamos haciendo ahora, de la inteligencia artificial y qué papel tiene en la telesalud, en la digitalización y en la adherencia terapéutica. La inteligencia artificial tiene, evidentemente, muchas aplicaciones dentro del seguimiento clínico o el seguimiento en atención farmacéutica de los pacientes. Aquí están señalando algunos que son los más importantes. Desde mi punto de vista, yo creo que la inteligencia artificial a corto plazo nos tiene que ayudar a predecir el riesgo de no adherencia, de manera que podamos incorporar variables cuando tengamos la información digitalizada que permitan hacer una estratificación muy eficiente de los pacientes e identificar a aquellos en el primer día de consulta en farmacia que tienen riesgo de no adherencia, ¿no? Y en este sentido nosotros estamos colaborando con la Universidad de La Coruña en un proyecto que se llama Proyecto SIMON. SIMON es el acrónimo de Sistema Inteligente de Monitorización en Pacientes VIH, y estamos validando o estamos intentando validar una herramienta de inteligencia artificial mediante análisis de concordancia tanto con el juicio clínico del farmacéutico en consulta como con los modelos de estratificación de pacientes que antes les he comentado. Y
Nada más. Finalmente, una serie de conclusiones que yo creo que ya se pueden deducir de lo que he hablado hasta ahora. La adherencia terapéutica requiere de un abordaje integral, no es un abordaje unidimensional, sino que es un abordaje integral y hay que implicar al paciente en la consecución de sus objetivos terapéuticos. Ahí la entrevista motivacional es clave. Hay que desarrollar modelos de atención farmacéutica centrados en el paciente, no centrados en el contacto del paciente exclusivo con el sistema hospitalario, sino más allá de las fronteras del hospital y de manera longitudinal. Y, por supuesto, la telefarmacia para el seguimiento de la adherencia, que va a ser un elemento clave, yo creo que a corto plazo. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias. Interviene a continuación el doctor Manuel Arrojo Romero, es psiquiatra, doctor en medicina, actualmente en el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, es coordinador asistencial de salud mental del Sergas, profesor asociado de la Universidad de Santiago y formó parte del grupo de genética psiquiátrica del IDIS. Sus principales áreas de interés en investigación son la genética de los trastornos mentales y la psicofarmacología, con especial interés en clozapina. Fruto de su trabajo e investigaciones son más de 140 publicaciones en revistas de impacto a lo largo de su carrera. Muchas gracias. El título de su ponencia es Adherencia terapéutica en el trastorno mental grave. Buenas tardes, presidente de la Academia, miembros de la Academia, representantes de colegios profesionales, representantes de la universidad, asistentes. Para mí es un placer hoy estar aquí. Yo reconozco que es la primera vez que tengo la ocasión de hablar en un entorno como este y para mí es un honor poder hacerlo. Yo intuitivamente, a veces la intuición también me falla, como mucha gente, ¿no? Pero intuitivamente ya suponía que muchos de los conceptos que habría que abordar aquí, mi predecesor los trataría y los trataría bien como así ha sido, ¿no? Yo me voy a centrar un poco más, voy a hablar de algún aspecto que tiene que ver con la adherencia terapéutica global, pero me voy a centrar mucho más en la adherencia farmacológica y me voy a centrar un poco en el campo en el que más o menos me manejo todos los días, que es la psiquiatría y en concreto el trastorno mental grave, ¿no? Yo me dedico sobre todo a patología refractaria a nivel del hospital, terapia electroconvulsiva, esketamina, clozapina, etc. Bien, ¿qué es un trastorno mental grave? Un trastorno mental grave, podríamos decir que realmente cualquier diagnóstico psiquiátrico podría ser grave. Hay casos de enfermedades que teóricamente o en el papel no son enfermedades graves, pero hay casos extremos de enfermedades que no son graves que realmente podríamos decir que son graves. Nosotros en nuestro ámbito consideramos que una enfermedad es un trastorno mental grave, tiene que cumplir tres condiciones. Una primera es un diagnóstico concreto, son diagnósticos fundamentalmente del espectro de la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno delirante, etc. Los trastornos afectivos, trastorno bipolar, depresiones recurrentes y después el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Se necesita un criterio temporal a la vez, es decir, vemos muchos pacientes que probablemente debutan con primeros episodios psicóticos que van a ser, con toda seguridad, trastornos mental grave dentro de un tiempo, pero no lo son mientras no pasen 2 años, ¿no? Es un criterio ya que tiene que ver también con la cronicidad, ¿no? Es algo que en cierto modo pues le da cronicidad al trastorno. Y después un criterio funcional, que es medido a través de la escala GAF, que es una escala muy habitual de funcionalidad que se utiliza en todos los ámbitos de la medicina y que un resultado menor de 50 pues se considera que es el necesario para... Porque es verdad que sí que es cierto, no hay muchos de estos trastornos que después tienen una funcionalidad correcta, ¿no? Por ejemplo, la esquizofrenia es más difícil. La esquizofrenia normalmente es una patología que cursa con alteraciones que van increciendo, digamos, con los diferentes brotes. No siempre, hay gente que se defectúa un poco y después eso no progresa,
Pero hay trastornos, como por ejemplo el trastorno bipolar, que muchas veces bien tratado, con una buena adherencia, con un buen enfoque, con una buena alianza, se trata muy bien, hay casi un restitutio ad integrum y funcionan perfectamente bien y pueden hacer vidas normales e incluso pueden estar en trabajos que requieren unas capacidades importantes. Bien, yo no me voy a extender mucho más allá de lo que habló mi compañero. Sí que es cierto que la adherencia terapéutica sobrepasa un poco lo que es el concepto de cumplimiento terapéutico, ¿no? Va más allá. El cumplimiento terapéutico tenía más que ver quizás con la parte más farmacológica, ¿no? Sin embargo, la adherencia pues, es un poco todas las prescripciones que se pueden hacer, ¿no? Pues va desde los hábitos de vida, los hábitos en general, el estilo de vida, la adherencia a consultas, el ir a consultas, el seguir consultas, etc. Es un concepto mucho más amplio que eso. Hay diferentes modelos, yo tampoco voy a entrar mucho en esto porque entró excepcionalmente bien mi compañero, pero hay modelos, por ejemplo, este de Laranjeira, que fue el que revisé yo, que como se puede ver hay muchos factores asociados a la adherencia a muy diferentes niveles, ¿no? Pues en el nivel individual, como puede ser la motivación, las creencias personales de cada persona, lo autoeficaz que pueda ser una persona, cómo afronta las cosas, cómo tiene una habilidad de afrontamiento para una enfermedad. A nivel relacional, la alianza terapéutica que tiene con los profesionales, la toma de decisiones compartidas, si hay apoyo familiar y social, eso es muy importante también para que haya una buena adherencia. Y finalmente, ya a nivel organizativo, pues bueno, la accesibilidad del sistema sanitario, no es lo mismo la accesibilidad aquí, por ejemplo, que, por decir el país fácil de Estados Unidos, ¿no? Más en el tema de trastorno mental grave. El trastorno mental grave sigue siendo, por mucho que ahora esté en boca de todos, sigue siendo el gran olvidado, en el sentido de que probablemente sabéis que el trastorno mental grave, normalmente más la esquizofrenia, son pacientes que viven en media 2 décadas menos que la población general, por muchos motivos, pero uno de los motivos también es que porque un paciente con esquizofrenia, por desgracia, pues no puede tener un infarto o no puede tener otra patología porque es un esquizofrénico, ¿no? Esto pasa, sigue pasando, y muchas veces la atención a estos pacientes no es la misma que se hace a una persona que no tiene una enfermedad mental. Tiene que ver con el estigma, y el estigma también lo tiene el propio paciente, hay autoestigma, y el autoestigma también influye mucho en la toma del tratamiento y en la adherencia terapéutica global, ¿no? Pongo el ejemplo de la esquizofrenia porque creo que es el ejemplo que todos más o menos tenemos en la cabeza de lo que es un trastorno mental grave, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad en la que si preguntamos a cualquier persona probablemente va a recordar lo que son los delirios, lo que son las alucinaciones, la sintomatología que nosotros llamamos positiva, porque es sintomatología que no debería haber pero aparece en estos pacientes. Pero hay otra serie de sintomatología que es muchísimo más crónica, muchísimo más difícil de tratar. De hecho, los antipsicóticos no llegan a donde tendrían que llegar, que es la sintomatología negativa, es decir, la apatía, la abulia, síntomas que además es un poco descorazonador porque las familias a veces los viven como que es una pereza del individuo, ¿no? El individuo es perezoso, es vago, cuando son síntomas los más continuos de la enfermedad. Si tratas una alucinación y tratas un delirio, normalmente tienes éxito, no suele tener muchos problemas, es una sintomatología muy tratable, pero lo que es la sintomatología negativa es extremadamente difícil de tratar, ¿no? Y es la que condiciona realmente la funcionalidad de la persona, ¿no? Esas personas con este tipo de síntomas pues son sedentarios, no tienen voluntad para hacer cosas, no disfrutan muchas veces con nada, y es algo que limita mucho al paciente, ¿no? Por otro lado, son los síntomas afectivos. Los síntomas afectivos, la depresión postpsicótica en la esquizofrenia se produce en un 25% de pacientes. No son incompatibles. Antes también había, por ejemplo, ya entro un poco en el tema farmacológico, el miedo de vamos a ponerle un antidepresivo a una persona con esquizofrenia. Hay que ponerse y no pasa absolutamente nada. No lo vas a descompensar ni va a pasar nada. Son fármacos que puedes utilizar como los utilizas en un depresivo que no tenga una esquizofrenia. Los síntomas cognitivos, lo que hablaba, muchas veces los episodios psicóticos lo que dejan es un pozo, ¿no? Es un deterioro. Hay pacientes en los que eso es un deterioro único y conforme van evolucionando en brotes no va a más, pero sí hay pacientes que es sumatorio, ¿no? En cada episodio tienen un defecto mayor
y tienen una alteración cognitiva, con lo cual también es un problema a la hora de todo lo que es la adherencia, ¿no? Es decir, esta gente tiene problemas en la flexibilidad cognitiva, tiene muchas veces problemas en la planificación, en funciones ejecutivas, en cognición social ya no digo nada, cognición social es horrorosa. Y todo esto también limita mucho al paciente, ¿no? Y un tema muy importante, por supuesto, es la introspección, ¿no? El insight. Es decir, el paciente con esquizofrenia normalmente no tiene conciencia de la enfermedad. Ya no hablo del trastorno delirante porque entonces ya es lo mismo pero elevado a la enésima potencia, ¿no? Entonces son personas que, si a mí me dicen, me dan un antihipertensivo y yo considero que no tengo hipertensión arterial, pues va a ser difícil que me tome un tratamiento para algo que creo que no tengo, ¿no? Entonces es otra lucha, y también es una lucha que yo, a lo mejor esto suena mal, yo me gusta decir lo que pienso, a veces llevo alguna cof por eso, pero realmente también es un poco descorazonador que muchas veces en los ambientes familiares, incluso en ambientes de asociaciones de enfermos, hay mucha farmacofobia, es decir, como si hubiese otra forma de tratar a una persona con esquizofrenia sin tratamiento farmacológico, que ya os adelanto que no lo hay. Vale, eso de las vocaciones terapéuticas, yo en 25 años no he sacado un antipsicótico a un paciente con esquizofrenia en la vida, y creo que no lo voy a hacer. Si lo hago, sospechen que me pasa algo. Bueno, la adherencia, pues bueno, se puede medir a muchos niveles. Yo puse aquí simplemente, ¿no? Pues niveles plasmáticos, contagio de pastillas, escalas, etcétera. También, pues a veces la dispensación o no. La dispensación no garantiza que el paciente tome la medicación, ¿no? Cuánta gente va por los fármacos a la farmacia y los tiene en casa y entran por cualquier otro motivo y de repente encuentran 200 cajas de 200 fármacos diferentes, ¿no? Es decir, eso es una medida totalmente al aire. Bueno, pues si te quieres creer que es adherente, pues bueno, pues créetelo, pero realmente no. Hay cuestionarios, yo tampoco quiero entrar mucho en esto, pongo aquí en el más clásico, ¿no? De los años, yo creo que es de los 80, de Morisky Green, que eran 4 preguntas así básicas, que bueno, a partir de ahí se desarrollan cuestionarios de Morinsky también evolucionado y otro tipo de cuestionarios que se siguen utilizando mucho en el día a día, ¿no? ¿Y qué pasa con la falta de adherencia terapéutica? Bueno, pues tenemos que hay un aumento de recaídas, hay más hospitalizaciones, un aumento de riesgo suicida y empeora el pronóstico, ¿no? Sin entrar ya en el gasto sanitario, que por supuesto va a ser mayor, ¿no? Y después es una cosa importante, estas enfermedades, cuanto antes empiezas a tratarlas mejor, es decir, el tiempo que pasan sin tratarse los trastornos psicóticos, eso influye en el pronóstico. Igualmente si dejan la medicación, ¿no? Va a ser más difícil, cada vez va a ser más difícil. Es decir, la adherencia hay que marcarla desde el principio, por eso es importante ya hacer una serie de cosas desde el inicio de cara a la vida, porque al final esta gente es gente que muchas veces debutan, muchas veces no, casi siempre debutan en la segunda década, tercera década como mucho, y van a tener que tomar tratamiento toda la vida. Entonces, el hacer eso bien desde el principio, pues seguramente puede condicionar muchísimo el pronóstico para bien, ¿no? Bueno, predictores de no adherencia, el pobre insight, el consumo de sustancias y la gravedad clínica. Por ejemplo, la falta de adherencia, por ejemplo, la violencia en este tipo de personas, que ya les digo que es menor o igual que en la población general. No son más violentos para nada. Seguramente esté más seguro yo haciendo una guardia en el hospital psiquiátrico que mucha gente en un after a las 5 de la mañana. Entonces, eso es un falso mito, es un mito. Eso no tiene que ver con la realidad de la enfermedad, pero sí que es cierto que hay factores que son más predictores de violencia. Por ejemplo, el tener antecedentes de violencia, que es el mejor factor predictor, pero el consumo de sustancias y el abandono del tratamiento son factores que normalmente se asocian a este tipo de problemas cuando aparecen, que vuelvo a repetir que no digo que sean anecdóticos, pero son cuando los pocos que salen se les da mucho bombo informativo, pero que no constituyen la norma, ¿no? Y después hay autores, este es un autor, es catedrático es un grupo bueno, esta es una colaboración con autores húngaros, pero es un grupo canario del catedrático de psiquiatría de La Laguna,
que es de los pocos en psiquiatría aquí en España que se dedica un poco a estudiar la adherencia terapéutica, o de los que más la estudian, ¿no? Y hace modelos muy interesantes, ¿no? Él recoge estos parámetros: la farmacofobia, la farmacofilia, el locus de control, que esté en el médico, que esté en el paciente, y la reactancia psicológica. La reactancia psicológica es un factor que tiene que ver cuando la reacción que tiene una persona cuando siente que le están quitando libertad. Vale, tiene que ver un poco con la imposición, como lo que hablaba Luis antes del modelo antiguo, ¿no? Que era un poco más paternalista y todo tal. Ahí veis un poco los resultados por ejemplo, de este estudio, que es, aquí compararon pacientes con esquizofrenia, pacientes con depresión y trastorno bipolar, y vieron todas las variables de este tipo, ¿no? Y tiene cierta es interesante, ¿no? Veis, por ejemplo, en esquizofrenia la adherencia, cuando hay un locus de control interno, disminuye, es decir, cuando tiene el paciente el control sobre el asunto, la adherencia tiende a bajar. En la depresión, cuando hay esa reactancia psicológica, sucede lo mismo, y sin embargo en el trastorno bipolar sucede lo contrario con el tema del locus de control por parte del médico, ¿no? Cuando el médico tiene el locus de control, la adherencia va aumentando, ¿no? Por tanto, es complejo, es un tema muy complejo, probablemente difiere entre patologías y seguramente difiere individualmente, como difiere todo, ¿no? Porque una cosa es la enfermedad y otra cosa diferente es el paciente. Y no todos los pacientes con esquizofrenia son iguales, ni todos los pacientes con... Sí que, por ejemplo, en el trastorno bipolar son pacientes muy agradecidos, en el sentido de cuando haces intervenciones psicoeducativas y cuando ellos conocen los signos de alarma, cuando saben que, por ejemplo, las alteraciones del sueño, cuando empiezan a dormir mal, saben que va a haber una fase. Cuando ellos asimilan todo esto, es muchísimo más fácil el tratamiento, ¿no? Bueno, y ya en el tema farmacológico un poco me meto ya también sin meterme muy en profundidad, pues pasamos de los neurolépticos a los antipsicóticos atípicos, ¿no? Los neurolépticos, pues bueno, fueron un gran avance. De hecho, hoy en día en los países en desarrollo no se ven las esquizofrenias catatónicas. Es una entidad que prácticamente ya no existe. Y eso es gracias a los neurolépticos que son de la década de los 50, ¿no? Empiezan a salir en los 50. Y es gracioso porque después también, claro, tú hablas cuando te vienen a presentar un fármaco y los laboratorios te dicen, no, es que es un fármaco excelente. Y claro, los neurolépticos eran un desastre, tenían efectos neurológicos, tenían efectos extrapiramidales, la mayoría se resolvían rápidamente con muy poca actuación, no había gran problema. Eso es lo cierto, salvo discinesias y ese tipo de que se producían en algún paciente, pues lo que era la sintomatología así más tal típica de cuando le pones el neuroléptico, eso era retirarlo y se acabó. Es decir, era una cosa que te duraba un tiempo mínimo, ¿no? Eran fármacos, no son fármacos que básicamente son o únicamente son de receptores dopaminérgicos. Y después pasamos a los antipsicóticos atípicos, ¿no? Que son antipsicóticos con un perfil receptorial completamente diferente, suma al tema dopaminérgico muchos otros tipos de receptores, y muchos de ellos o algunos de ellos tienen un perfil muy interesante en lo que es sintomatología afectiva, ¿no? También es en síntomas negativos, no es que sean una maravilla, pero van mejor que los neurolépticos, es cierto. Pero lo que no te cuentan los laboratorios, o cuando te lo venden y te lo explican, son los efectos secundarios de los antipsicóticos atípicos, que entre otros son el aumento de peso, ¿no? El aumento de peso a veces descomunal, ¿no? Es decir, ni unos son los buenos ni otros son los malos. Hay pacientes en los que es mejor poner un neuroléptico y hay gente en la que es mejor poner un antipsicótico atípico. Es una pena que, por ejemplo, el haloperidol de canoato no se comercializó nunca en España. No acabo de entender, nunca entendí por qué. Porque era un fármaco excelente, ¿no? Y después está ya el gold estándar, que es un poco para los viejos románticos como yo de la psiquiatría, que creemos que los antipsicóticos, que los fármacos psiquiátricos, curiosamente los mejores antidepresivos, el mejor eutimizante y el mejor antipsicótico ya tienen un montón de años, ¿no? Que son la clomipramina, el litio y la clozapina. Y la clozapina es el gold estándar. La clozapina es un fármaco que
que no tiene nada que ver con cualquier otro antipsicótico, o sea, está en años luz de él. Es un fármaco que tiene, por desgracia, muchos efectos secundarios que requieren, entre otras cosas, monitorizar, por ejemplo, la serie blanca, ¿no? Tienes que monitorizar 18 semanas, pero realmente eso es anecdótico, porque el problema de la clozapina no es ese. El problema de la clozapina es la inflamación. Es la inflamación y la infección. ¿Por qué? Porque en esos estados aumentan mucho los niveles plasmáticos. Y es lo que la gente no mira. Entonces también es interesante y es importante que el propio profesional ayude en la adherencia sabiendo todas estas cosas, ¿no? Igual que si tú le pones un carbonato de litio a un paciente y le pones un AINE, estás consiguiendo que haga una intoxicación en cualquier momento. Y a partir de ahí se acabó la adherencia porque tienes que retirarla. Si no se muere o si no le pasa algo grave, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Pues es un fármaco que tienes que... Ya solo el abandono del tabaco, ahora en las plantas de agudos no se puede fumar, el paciente con clozapina llega a la planta e inmediatamente al día siguiente tiene los niveles por las nubes. O le bajas dosis o los tiene por las nubes, que es un fumador. Igual con la fluvoxamina, que aumenta los niveles de una forma impresionante, el ciprofloxacino, etc. No es la primera vez que te encuentras que un paciente con clozapina tiene una infección de tal y le pone ciprofloxacino, que es el único que no se puede poner. Le puedes poner toda el vademecum menos este y te encuentras con este. Y ya el paciente está mal, el paciente está con unos niveles plasmáticos por las nubes. Nosotros hicimos un trabajo que a nivel de impacto, bueno, lo publicamos en la Revista Española de Psiquiatría y Salud Mental en un momento que sí que tenía impacto. Todas las revistas que se dedicaron a publicar COVID tuvieron mucho impacto durante un tiempo. Pero a mí es un estudio que me gustó mucho y es de los que más me gusta que he hecho en mi vida, que es un estudio con COVID en pacientes con clozapina, ¿no? Que lo que hicimos fue empíricamente bajar dosis en función de proteína C reactiva, ¿no? Veíamos inflamación, porque la clozapina, los niveles, cuando los pides, tardas 2-3 semanas en tener los resultados, pero hay indicadores meten 20 juntos, es decir, tienes que tener varias muestras para que y no hay tantos tratados, ¿no? Y fue muy interesante porque hicimos experimentalmente, empíricamente, la reducción de dosis y nos fue muy bien, ¿no? Paralelamente se hizo lo mismo en Londres, en el Maudsley, es un hospital de referencia en psiquiatría, y de 6 o 7 pacientes se murieron 2. A nosotros, gracias a Dios, pues no nos murió ninguno. Probablemente por haber hecho eso, porque alguno contenía unos niveles plasmáticos muy altos. Todo esto lo que favorece, por ejemplo, es las neumonías. Estos pacientes no se mueren de la neurocitosis. La neurocitosis lo tiene uno de cada... Se mueren de neumonías o se mueren de cardiopatías y miocardiopatías por subida rápida del fármaco. Es decir, hay factores también que son inherentes al profesional que tienen que saber bien, tienen que conocer bien para evitar ese tipo de problemas, ¿no? Está claro que uno de los avances más importantes en esto son los inyectables de larga duración, los ILDs, que no son nuevos. Ya los neuroléticos ya lo había. Ven ahí ya, por ejemplo, en los 70, en el 73-74, que es la piputiacina y la flufenacina, que salen al mercado con sus defectos que tienen los neuroléticos, pero que eran fármacos excelentes para tratar este tipo de pacientes, ¿no? Y ahora, se va aumentando cada vez más el tiempo del antipsicótico. Ahora tenemos antipsicóticos que tienen duración de hasta 6 meses. A mí particularmente no me gustan. No me gustan me gusta para cosas muy excepcionales antipsicóticos de tanta duración, porque creo que además es eso, la adherencia también es ver al paciente, además de que tenga el fármaco. Con el fármaco puede estar como una maraca, es decir, que tú tengas el fármaco no te garantiza para nada que el paciente responda. A lo mejor tiene el fármaco y tiene una dosis correcta y no está respondiendo. Y el dejar mucho tiempo entre pacientes con estos diagnósticos, pues bueno. Ahora, recientemente salieron las formulaciones de risperidona, la microsferas y la trigel, que son de 1 mes de duración y que tienen una ventaja muy grande, que son fármacos. Nosotros nos quejamos mucho como siempre, lo que es la eficacia y la efectividad, ¿no? Son cosas diferentes. Es jugar en el Bernabéu y después cuando vas a jugar al campo de Compostela te aparecen otras sorpresas, ¿no? Aparecen las piedras y aparecen... Y esto es un poco el día a día. Una cosa son los ensayos clínicos, otra cosa es el día a día. Y esto pasaba que muchas veces nos quejábamos de que los antipsicóticos de liberación retardada teníamos que ponerlos
antes del finalizar el periodo. Es decir, tenían muchas veces a lo mejor una semana que el paciente no estaba tan bien. Bueno, tenías que ir tal. Con esto es una ventaja porque bueno, es un fármaco que sí que alcanza niveles plasmáticos rápidos en 2 horas. Estos son los 3 primeros pacientes que hicimos nosotros hace 4 o 5 años. Y realmente es una ventaja porque eso también te ayuda en la adherencia. Es decir, un paciente que está clínicamente descompensado, evidentemente la adherencia es mucho más compleja, ¿no? Si tú tienes un fármaco que ya vas a tener niveles plasmáticos desde muy pronto, con otro ILD vas a tardar muchísimo, pues bueno, por aquí un poco yo creo que va el futuro de los ILDs, fármacos con esta tecnología, ¿no? Es tecnología ISM, que te garantizan que tienes niveles plasmáticos en muy poco tiempo. Y se nota porque además los pacientes los tienes, por lo menos conductualmente los tienes bien en poco tiempo. Después ya, esto es un poco ya más de lo mismo que ya tal, me llamó la atención un poco por ejemplo aquí intervenciones conductuales con SMS, la efectividad de los SMS en recordatorios que en pacientes con esquizofrenia. Este es un metaanálisis de 2021. Igualmente intervenciones educacionales, me llamó también la atención un poco esto del mindfulness, ¿no? Parece que el mindfulness es un poco, no sé, el grial, ¿no? que vale un poco para todo. Y después las intervenciones combinadas, ¿no? Muy interesantes, estudios muy interesantes que bueno, se resumen aquí en el metaanálisis, veis ahí un poco, aunque en alguna de las comparativas hay mucha heterogeneidad, ¿no? entre los diferentes estudios, ¿no? con parámetros estadísticos muy altos de mucha variabilidad. Finalmente, creo que tenemos que ir a la medicina personalizada. Nosotros llevamos trabajando tiempo en el plan de implementación, se hizo un piloto aquí en Santiago, seguimos trabajando en el plan de implementación que tiene que ver con la farmacogenética y con la farmacokinética, ¿no? La farmacogenética es la bomba. La farmacogenética yo creo que lo bueno que tiene es que es como un GPS. Es decir, no sabes si te va a ir bien por la autopista, pero desde luego de primeras el camino con curvas probablemente lo descartes, ¿no? Es decir, probablemente no te va a ayudar a tomar decisiones en qué dar, pero sí te va a ayudar mucho en qué no dar. O si dar ese fármaco, saber en qué condiciones lo pones, es decir, pensando si puede ser un metabolizador rápido, un metabolizador lento, etc. Tener una información que además es fundamental porque son pacientes que van a estar toda la vida tratados con antipsicóticos. Tener ya esa ruta, tener ese mapa, un poco pues te permite ya saber un poco. Nosotros tuvimos hace poco un paciente, hace 4 o 5 años, que fue un jaleo del demonio porque era un metabolizador lento y hizo una intoxicación con paliperidona tremenda, un paciente gravísimo de psiquiátrico, de los más graves, y tuvimos que empezar clozapina al mismo tiempo que esperábamos a que acabase el IBD y fue y la verdad es que después fue muy bien, ¿no? Después también aquí en farmacia a nivel del SERGAS, pues bueno, yo creo que los programas de adherencia terapéutica de ILD son excelentes, ¿no? Han mostrado un resultado muy bueno. Creo que es una medida muy interesante y es una de las cosas que realmente, pues bueno, farmacia, pues yo creo que hay que sacarse el sombrero, ¿no? Con eso. Yo creo que tenemos que trabajar más en conjunto. Creo que hay más cosas en común que cosas que nos separen y muchas veces pues hay que hablar de las cosas, ¿no? Porque realmente pues después lo que en la vida real no es como nos lo prometen. Es decir, tú después cuando en el momento que sales a jugar el partido el tema cambia. Una cosa es la teoría y otra cosa es cuando tienes el paciente por delante. Bueno, a nivel de conclusiones, pues bueno, la adherencia en el trastorno mental grave, igual que en otras enfermedades crónicas, es baja. Es necesario avanzar en el conocimiento de factores que influyen en la adherencia y sobre todo ya cómo interaccionan entre ellos, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, yo puse apps y mensajes porque tampoco soy no me entero mucho de la inteligencia artificial, no quiero de momento enterarme mucho, prefiero las pocas cosas que le pido me las hace mal o se las pido yo mal y ya me cabreo, entonces prefiero esperar un tiempo que
que otros me enseñen a las bondades de la inteligencia artificial, ¿no? Sí que la veo en los TFGs, eso sí, los TFGs la usan muy bien. Y finalmente, lo que habla Luis también, es importante programas monográficos. No podemos atender a un paciente con esquizofrenia y atender una tontería a los 10 minutos. Tenemos que priorizar este tipo de pacientes, tenemos que hacer programas monográficos. Los neurólogos lo entendieron bien desde hace muchos años. Y hay que hacer programas monográficos para estas cosas. Que trates a esos pacientes graves, que los trates bien, que hagas una adherencia buena y que tengas una monitorización buena. No vale de nada ver un paciente cada 6 meses con un trastorno mental grave. Eso es un fracaso seguro. Y nada más. Muchas gracias por la atención y bueno, espero no haberme pasado mucho al final de pocas diapositivas. Muchas gracias, doctor Arrojo. Y en tercer lugar tenemos a Silvia Represa Veiga. Es farmacéutica, especialista en análisis clínicos y diplomada en óptica y acústica audiométrica. Ejerció como farmacéutica de atención primaria y fue jefe del Servicio de Uso Racional del Medicamento en la Subdirección de Farmacia de la Consellería de Sanidad. Y desde mayo de 2010 es titular de una farmacia comunitaria en Tordoia, en la provincia de La Coruña. Y vocal, en este momento, de oficina de farmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de La Coruña. Hablará sobre la farmacia comunitaria, pilar de la adherencia terapéutica. Cuando quieras. Gracias, muchas gracias. Gracias a la invitación por parte de la Academia para formar parte y participar en esta sesión en la que voy a abordar el compromiso y la responsabilidad de la farmacia comunitaria en la adherencia terapéutica. Me gustaría comenzar haciendo referencia a 3 datos que reflejan el impacto y la importancia de la adherencia en el sistema sanitario. En primer lugar, decir que el 50% de los pacientes polimedicados presentan una mala adherencia terapéutica, incumpliendo de manera voluntaria o involuntaria los tratamientos prescritos, porcentaje que se incrementa en determinadas patologías, como puede ser en el caso de la salud mental. La OMS considera la falta de adherencia terapéutica un problema mundial de salud pública, con consecuencias negativas tanto para los pacientes que no alcanzan sus resultados de salud como para el sistema sanitario, con un uso insuficiente de los recursos disponibles, poniendo en peligro su sostenibilidad. En tercer lugar, quería hacer referencia a la OCDE, que considera que la falta de adherencia provoca anualmente en España más de 18.500 muertes, con un incremento del gasto sanitario en 11.500 millones de euros. Galicia no es ajena a esta situación. En estos momentos tenemos aproximadamente un 27% de la población que es mayor de 65 años, con índices de envejecimiento del año 2025 en torno al 231% y un incremento de la población dependiente anual en un 3% con respecto a la media del resto de España del 1,7%. Con lo cual, de aquí a unos años se espera un mayor envejecimiento de la población, una mayor dependencia y, como consecuencia, mayor polimedicación y mayor cronicidad. Por eso es importante y prioritario la puesta en marcha de planes estratégicos de mejora de la adherencia terapéutica en la que estén implicados pacientes, profesionales sanitarios, administración e industria farmacéutica, y en los que la farmacia comunitaria, establecimiento sanitario al que acuden diariamente más de 2 millones de españoles, desempeñe un papel prioritario y estratégico en la adherencia terapéutica. Definida esta adherencia por la OMS como el grado en el que el comportamiento
de una persona en relación al uso de sus medicamentos, dieta y estilos de vida se corresponden con las recomendaciones pactadas con el profesional sanitario. Como decían los anteriores ponentes, esta definición de adherencia terapéutica se diferencia del término cumplimiento terapéutico en 4 pilares fundamentales. En primer lugar, el compromiso entre el paciente y su profesional sanitario. En segundo lugar, un enfoque integral, de manera que abarca tanto la dieta como la modificación de los estilos de vida y, por supuesto, los tratamientos. Hablar también del papel activo del paciente con su correspondiente empoderamiento. El paciente conoce su enfermedad, sus tratamientos y, sobre todo, la importancia de cumplir esos tratamientos. Y, por último, hablar de la persistencia en el tiempo. Estamos hablando de enfermedades crónicas, enfermedades de larga duración. La adherencia disminuye en el tiempo. Por eso es muy importante esa persistencia en el tiempo de la adherencia. A la hora de hablar de la adherencia, es muy importante decir también que la OMS define la adherencia dentro, la adherencia es un factor, es compleja y entonces va a estar influenciada por múltiples factores, de manera que la OMS define 5 dimensiones dentro de la adherencia y van a estar estos factores totalmente relacionados entre sí. Es ahí, en esos factores, donde la farmacia comunitaria puede actúa sobre todos ellos, y de ahí deriva la responsabilidad de la farmacia comunitaria en la mejora de la adherencia terapéutica de los pacientes. Dentro de esos factores que influyen, mencionar factores relacionados con el paciente, entre los que se encuentran las creencias del paciente sobre su enfermedad y sobre sus tratamientos, problemas psicológicos y psiquiátricos. Como decíamos antes, un paciente con estrés, un paciente con ansiedad tiene mucha menos adherencia que un paciente que no tiene esos problemas. También estilos de vida y estilos de vida de tipo desorganizados. El segundo factor que influye en la adherencia son los factores relacionados con el tratamiento. Y dentro de esos factores relacionados con los tratamientos, mencionar la complejidad de los tratamientos, la polifarmacia, la falta de resultados inmediatos en su enfermedad y también los efectos adversos. Los efectos adversos influyen mucho en la adherencia por parte de los pacientes. A continuación, también mencionar factores relacionados con la enfermedad, la presencia de varias enfermedades a la vez, las comorbilidades, el hecho de ser enfermedades silentes. No es lo mismo la adherencia terapéutica en enfermedades silentes, como puede ser una hipertensión, como en otras enfermedades que sí que existen los síntomas, la gravedad y también la evolución de la enfermedad. El cuarto grupo de factores que pueden influir en la adherencia se relacionan con los profesionales sanitarios y el sistema sanitario. Una mala comunicación con el sistema sanitario, falta de comunicación, falta de seguimiento por parte de los profesionales sanitarios, situaciones que en estos momentos se repiten con mucha frecuencia en la atención primaria, retrasos en las citas, constituyen también otro grupo de factores que influyen en la adherencia. Y por último, mencionar también los factores de tipo socioeconómicos. Acabamos de tener un Real Decreto Ley que hace referencia a los nuevos copagos. El copago farmacéutico puede influir en la adherencia terapéutica, el coste del tratamiento, el acceso a los tratamientos y también esa pobreza farmacéutica que puede influir en la adherencia.
referencia. De todos estos factores que pueden influir, el conocimiento y la implicación del paciente, tanto en su enfermedad como en sus tratamientos, esa complejidad del esquema terapéutico, el hecho de que sean enfermedades silentes o no, los efectos adversos de los medicamentos, la mala relación del paciente con los profesionales sanitarios y el coste de los tratamientos son factores críticos que influyen en la adherencia terapéutica. Y es ahí donde el farmacéutico comunitario actuamos en función, teniendo en cuenta nuestras competencias y de manera colaborativa con los diferentes profesionales sanitarios detectamos las alertas y promovemos estrategias orientadas hacia el paciente de manera individual y sin juzgar al paciente para mejorar el conocimiento del paciente de la enfermedad y de sus tratamientos y con ello conseguir una mejora terapéutica. Dentro de las intervenciones por parte del farmacéutico podemos hablar de 4 tipos de intervenciones. Bien, intervenciones educativas, de manera que aumentamos el conocimiento del paciente sobre la enfermedad y sus tratamientos. Bien, intervenciones de tipo técnico, simplificando los tratamientos, con lo cual intervendríamos a nivel de las mejoras de los regímenes de dosificación o también mediante la entrega de los SPDs en las farmacias comunitarias. Podemos hablar también de intervenciones conductuales, como que incluyen fomento en el cambio de actitud y la concienciación hacia la salud por parte de los pacientes. Y por último, mencionar también el apoyo social, que llevaría consigo la implicación del entorno familiar para conseguir así también el cumplimiento terapéutico. Los pilares que van a avalar y van a reforzar la función de la farmacia comunitaria en esa mejora de la adherencia terapéutica están directamente relacionadas con las fortalezas que tiene la farmacia comunitaria. Por eso, en primer lugar, hacer referencia a la confianza y a la cercanía. Somos el servicio sanitario que mejor está valorado por los españoles, con una calificación de 8,2 sobre 10, lo que hace referencia a que nos situándonos en el punto de atención sanitaria más cercano y más valorado por los pacientes. La red de más de 22.000 farmacias españolas garantiza que los ciudadanos acuden a las farmacias sin necesidad de cita previa, de manera que garantizamos esa atención farmacéutica y una confianza global del paciente con el farmacéutico comunitario. También me gustaría decir que el farmacéutico comunitario es el primer profesional sanitario al que acude el paciente para realizar consultas sobre sus tratamientos y garantizar el uso racional de los tratamientos. Y somos el último profesional con el que se encuentra el paciente antes de comenzar esos tratamientos, pudiendo actuar también ahí en la educación sanitaria y reforzando toda esa información que le da su correspondiente profesional sanitario. Me gustaría decir que la implicación activa del farmacéutico en la dispensación lo que hace también es cambiar y hacer que la población considere al medicamento como un bien sanitario, de manera que nosotros en el momento de la dispensación no solamente estamos haciendo dispensación, estamos garantizando una atención integral al paciente, de manera que estamos siempre velando por incrementar la salud del paciente. En segundo lugar, y dentro de los pilares de la farmacia comunitaria, me gustaría hacer referencia a los conocimientos que tenemos sobre los medicamentos y esa formación continuada que estamos avalando, estamos recibiendo de manera continua. Los farmacéuticos somos los verdaderos expertos en los medicamentos. Conocemos el ADN de los medicamentos y proporcionamos información
información al paciente para que tenga un conocimiento adecuado de sus tratamientos. Como decías antes, Luis, todas las acciones que llevan un incremento del conocimiento del paciente con su enfermedad, sus complicaciones y también con el manejo de los tratamientos van a tener consecuencias sobre esa mejora de la adherencia terapéutica y consecuencias también en su estado de salud. Por eso es fundamental y es preciso que desde la Oficina de Farmacia y de manera coordinada con los profesionales sanitarios proporcionamos información homogénea y contrastada y en el lenguaje entendible por parte de los pacientes, porque también eso es fundamental para mejorar esa adherencia terapéutica. El tercer pilar de nuestra función en la adherencia viene dada por una redefinición de las actividades profesionales de la farmacia comunitaria. Como decíamos antes, el mundo está en evolución y esa evolución también implica a la farmacia comunitaria, de manera que hemos pasado de estar centrados en los medicamentos, de manera que la función fundamental, la función principal era la dispensación de medicamentos y también la elaboración de las formulaciones magistrales, a estar centrados en el paciente, de manera que utilizamos nuestros conocimientos para mejorar la salud del paciente. Esto lleva consigo dos cosas. Primero, que la farmacia comunitaria es parte del sistema sanitario, es una parte activa de la atención primaria, de manera que participamos en los equipos multidisciplinares de atención primaria, garantizando esa atención integral al paciente. Trabajamos de manera coordinada y colaboramos con los diferentes médicos y enfermeras y demás profesionales sanitarios y también con los farmacéuticos hospitalarios y farmacéuticos de atención primaria, que en este caso los farmacéuticos de atención primaria es el profesional sanitario de referencia en el programa de mejora de la adherencia terapéutica a través de los sistemas personalizados de dosificación. Por último, y no menos importante, en estos pilares de la farmacia comunitaria, hacer referencia a la implantación y al desarrollo de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. El Foro de Atención Farmacéutica de la Farmacia Comunitaria, integrada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, Farmacéutica el Grupo de Investigación de la Universidad de Granada y el Consejo Nacional de los Decanos, pues ha definido o ha hecho una nueva definición de los servicios profesionales asistenciales farmacéuticos. Y me gustaría leer o comentar estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, de manera que recogen que los servicios profesionales farmacéuticos es una actividad sanitaria prestada desde la farmacia comunitaria por un farmacéutico que emplea sus competencias profesionales para la prevención de la enfermedad y la mejora tanto de la salud de la población como la de los destinatarios de los medicamentos, desempeñando un papel activo en la optimización del proceso de uso y de los resultados de los medicamentos. Aquí se recogen conceptos claves en las nuevas funciones de la farmacia comunitaria. Hablamos de unas actividades llevadas a cabo dentro de la farmacia comunitaria por los profesionales farmacéuticos, hablamos de nuestras competencias y hablamos de ese papel activo que va a tener consecuencias en la mejora de la salud de los pacientes. Dentro de esos servicios profesionales farmacéuticos hay dos grandes grupos. En primer lugar, los grupos relacionados con la atención farmacéutica y también los grupos
grupos, los servicios profesionales orientados a la salud pública. Dentro de los grupos relacionados con la atención farmacéutica están los dos servicios profesionales relacionados con la adherencia. El servicio de mejora de la adherencia terapéutica y también el servicio de reacondicionamiento de medicamentos a través de los SPDs. Pero me quiero también centrar, o quiero hacer especial hincapié, que todos los demás servicios profesionales farmacéuticos, su puesta en vigor trae como consecuencia la mejora de la adherencia terapéutica, con lo cual todos los servicios profesionales sanitarios van a tener consecuencias con una mejora, o traerán consecuencias a nivel de la mejora de la adherencia terapéutica. Me gustaría hacer referencia también a los programas de mejora de la adherencia puestos en vigor aquí en Galicia y la evolución. El punto de partida de estos programas de mejora de la adherencia pues aparece o se inicia con la receta electrónica en el año 2008, puesta en vigor en el año 2008. Su implantación supone un antes y un después en la prescripción, la dispensación y la atención farmacéutica en las oficinas de farmacia de Galicia. Es la base de la adherencia terapéutica y entre sus objetivos se encuentran pues, la detección de problemas relacionados con los medicamentos y entre ellos pues, la no adherencia terapéutica. En los primeros momentos pues, incorporó mejoras como es la hoja de medicación activa o también el historial de dispensaciones en tiempo real, así como el historial farmacoterapéutico de los últimos 6 meses del paciente. A lo largo de su desarrollo se han incorporado mejoras, como es las marcas de inicio y fin de los tratamientos. Podemos hablar también de la interoperabilidad, también tanto a nivel de España como la interoperabilidad europea, y decir que ahora recientemente y con la puesta en marcha del programa de mejora de la adherencia terapéutica, la prescripción y la homologación de los SPD. La receta electrónica quedan todavía pues, muchas cosas por hacer y seguimos teniendo barreras, y entre las barreras fundamentales que tenemos y que interfiere en la mejora de la adherencia, pues es un sistema de comunicación ágil, rápido y bidireccional entre las oficinas de farmacia y los diferentes profesionales que atienden al paciente, que su implantación supondría una mejora crucial para garantizar esa adherencia terapéutica. Paralelamente a la implantación de la receta electrónica, también las diferentes farmacias fueron implantando servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, de manera que también en el año 2008 se implantó un programa que es el programa Consigue de seguimiento farmacoterapéutico. Los resultados de ese programa se presentaron en la administración y supuso un primer paso para valorar la implantación y el cambio de la farmacia hacia una farmacia asistencial. De manera que en el año 2011 un farmacéutico comunitario nos incorporamos al grupo de trabajo del plan de mejora de la calidad de pacientes crónicos y polimedicados. En ese plan de mejora de la calidad, entre sus objetivos se encontraba la mejora del uso de los medicamentos o conseguir un uso seguro de los medicamentos. Y aquí ya quedaba reflejado que la mejora de la adherencia pasaba por una información oral y escrita relacionada con el uso seguro de los medicamentos y también con la preparación y entrega de los SPDs. A partir de ahí tenemos 2 hitos. En el año 2022 pues, se publicó el decreto 87/2002 que recoge la regulación a nivel de las condiciones y requisitos para la preparación y entrega de SPDs en las oficinas de farmacia de Galicia. De manera que, una vez publicado el decreto,
se permite o regula esa preparación en las oficinas de farmacia. Y después, a partir del año 2024, tenemos el programa de mejora de la adherencia a través de la preparación y entrega de los SPDs, que va a ser un programa financiado. Me gustaría decir, con respecto al decreto de preparación y entrega de los SPDs, que establece o define la preparación de los SPDs como una actividad de atención farmacéutica relacionado con los servicios profesionales que decíamos antes, que tras la dispensación de medicamentos y a petición del paciente se reacondicionan los medicamentos y se facilita una adecuada información con el fin de mejorar la adherencia y resolver los problemas relacionados con los medicamentos. Quiero hacer especial hincapié sobre esa adecuada información, porque el SPD no significa, como muchas veces nos vienen a la farmacia diciendo que es un pastillero. Un pastillero es una entrega de los medicamentos. La preparación de los SPDs es mucho más que un pastillero. Es un reacondicionamiento y una actuación del farmacéutico facilitando esa adecuada información a los pacientes. Como os decía antes, su publicación permitió la implantación del servicio en las farmacias comunitarias y presenta una serie de características importantes. Primero, a nivel de las disposiciones generales, establece que los medicamentos que están incluidos en los SPDs tienen que ser dispensados previamente en la oficina de farmacia que va a elaborar los SPDs. Se debe garantizar la trazabilidad del envase del medicamento desde que se dispensa hasta que se entrega en el SPD. Y la preparación de los SPD tiene que ser como máximo para un periodo de 14 días. Únicamente en condiciones excepcionales se permite la entrega de SPDs para periodos superiores de tratamiento. Y este decreto regula las actuaciones profesionales del farmacéutico en el procedimiento de su preparación. De tal manera que entre las actuaciones profesionales del farmacéutico tenemos, en primer lugar, la entrevista con el paciente y la valoración de la idoneidad del paciente, es decir, la relación beneficio-riesgo con la preparación de SPD, porque no todos los pacientes pueden verse favorecidos o pueden incrementar esa adherencia a través de los SPDs. En segundo lugar, la revisión del tratamiento farmacoterapéutico. En la oficina de farmacia o en la farmacia comunitaria nosotros vamos a revisar ese tratamiento farmacoterapéutico y también valoramos la idoneidad de esos medicamentos para estar incluidos en los SPDs. Una vez que hacemos estas dos actuaciones, los pasos siguientes son la elaboración del SPD, la verificación por otro farmacéutico que no sea el farmacéutico que elabora el SPD y se realiza la entrega. Y una vez que se realiza la entrega o antes de realizar la entrega, tenemos ahí que verificar el grado de adherencia del paciente, de manera que recabamos información relacionada con la administración de los medicamentos previos a la semana anterior, que se lea en el dispositivo anterior, y también solicitamos que el paciente nos entregue el SPD anterior para confirmar ese grado de adherencia del paciente. Y por último, lo que hacemos también es el registro en la ficha del paciente de todas estas actuaciones. Una vez que se publicó el decreto y tras la firma de una adenda entre los colegios profesionales farmacéuticos y la Consellería, se siguió trabajando y se vio la luz el plan de mejora de la adherencia a través de la preparación y entrega de SPDs. Este plan es el primer servicio profesional farmacéutico asistencial financiado en toda Galicia, de manera que todas las farmacias que cumplan una serie de requisitos, pues pueden elaborar los SPD financiados.
financiados. Entre los objetivos que se persigue con este plan de mejora terapéutica no solamente es mejorar la adherencia del paciente, sino también reducir los errores causados por la medicación, mejorar o garantizar el uso correcto de los medicamentos y también otra cosa que se veía o que hay en muchas situaciones, como es reducir el stock domiciliario de medicamentos, porque en el caso de la elaboración de los SPDs, los medicamentos quedan depositados en la farmacia elaboradora de los SPDs. Me gustaría decir también que este plan de mejora, el protocolo, es el resultado del trabajo de un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios y autoridades, y fue coordinado por parte de la Subdirección General de Farmacia. Y por parte de la farmacia comunitaria hemos estado presentes dos farmacéuticos comunitarios que participamos tanto en el programa de selección de pacientes como en el de desarrollo del protocolo. El programa es un programa dinámico que todos los años se revisa y se está realizando continuamente actualizaciones en función de las necesidades y de las barreras que se están detectando. De hecho, en un primer momento, cuando se inició el programa, la población diana es la población que tenéis ahí. Hacía referencia a pacientes polimedicados con más de 13 medicamentos crónicos, mayor o igual a 74 años, que tuvieran problemas con la adherencia terapéutica y que vivieran en soledad o que no tengan apoyo social. En las sucesivas reuniones que hemos tenido el grupo de trabajo se ha modificado esa población diana, de manera que la semana pasada se ha publicado la tercera actualización como consecuencia de la reunión que tuvimos en marzo, de manera que se han modificado los pacientes diana. En estos momentos los pacientes diana son pacientes que llevan más de 10 medicamentos crónicos, tienen una edad de 70 o más y que tienen problemas a nivel de la adherencia o también que viven en soledad. En estos momentos se ha incorporado también criterios de excepcionalidad, de manera que esos criterios de excepcionalidad pueden o hacen referencia a el número de medicamentos y también la edad, de manera que en los casos en los que se valore por parte del farmacéutico de atención primaria, por parte del profesional sanitario, que se ven beneficiados del programa de mejora, pues pueden incluirse dentro de esa población diana. Otras de las novedades de esta tercera actualización hace referencia a que el farmacéutico, que como os decía es el profesional de referencia en este programa de mejora de la atención primaria, el farmacéutico de atención primaria puede emitir el crédito de prestación del servicio de SPD, con lo cual lo que estamos haciendo también es disminuir los trámites burocráticos, porque hasta ahora quien tenía que hacer la prescripción de los SPDs eran los profesionales, era el médico correspondiente al paciente. Entonces, en este caso, al ser el farmacéutico de atención primaria, pues lo que se intenta también es agilizar el procedimiento y disminuir los trámites burocráticos. Todas las medidas que se hacen en las actualizaciones es intentar desburocratizar el programa de mejora a través de los SPDs. En un principio este programa era un programa que estaba muy encorsetado y el objetivo fundamental también es mejorar en esto para intentar
que se beneficien mayor cantidad de pacientes con este programa de mejora de la adherencia terapéutica. En tercer lugar, pues hacer referencia al envío de los indicadores. La gran diferencia que tiene este programa con respecto al decreto de los SPDs dentro de las actuaciones del farmacéutico es que, como es un servicio financiado, pues también es necesario el envío de indicadores de manera periódica a la Administración. Normalmente, o hasta ahora, se enviaban con una periodicidad trimestral, y a partir de esta tercera actualización el envío de los indicadores pues va a ser un envío anual. Y también decir que es un programa joven. Entonces, es un programa joven que necesita tiempo para incorporar nuevos pacientes. Entonces, otra de las barreras que encontramos es la difusión. Es un programa que no está muy distribuido entre ciudadanos y sanitarios, con lo cual también dentro de las mejoras está conseguir una mayor difusión entre ciudadanos y sanitarios. Decir que el farmacéutico comunitario en este programa tiene una gran responsabilidad y es imprescindible para el éxito del programa. Y ya para finalizar, quería decir, o no quería finalizar sin hablar de una serie de programas que se están llevando a cabo también desde la farmacia comunitaria y que inciden en esa mejora de la adherencia por parte de los pacientes. En primer lugar, hablar del programa de colaboración de la renovación de la prescripción de medicamentos no demorables, puesto en marcha el año pasado en colaboración con la Dirección General de Prestación Farmacéutica, y es para la renovación de las recetas en caso de tratamientos de medicamentos que no pueden demorarse, son urgentes y el paciente no puede demorar su administración. Hay en una primera fase de este programa se incluían una serie de medicamentos y ahora se acaban de incorporar una mayor cantidad. Hablar también de la Red Gallega de Farmacias Centinela. La Red Gallega de Farmacias Centinela, puesta en marcha con la Dirección General de Salud Pública, y es una red de 70 farmacias distribuidas por toda la comunidad autónoma con especial función a nivel de vigilancia epidemiológica. Empezamos con un programa de transmisión de datos de dispensaciones de antigripales y test COVID en las farmacias comunitarias, y esperamos seguir trabajando con la Dirección General de Salud Pública en el desarrollo de nuevos programas. Mencionar también dos herramientas como es Farmagel y Cismed, puestas en marcha por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos para la detección del desabastecimiento de medicamentos. La falta de suministro también es otro problema con el que nos encontramos en la farmacia comunitaria y incide directamente sobre la adherencia terapéutica. Y también mencionar las campañas de educación sanitaria que se están llevando a cabo recientemente desde la farmacia comunitaria, que son las escuelas de salud de la mujer y las escuelas rurales del paciente crónico y vulnerable. Para finalizar, solo decir que la adherencia terapéutica es un reto global para todos los profesionales sanitarios. La educación sanitaria al paciente por parte del farmacéutico comunitario es clave para conseguir esa adherencia terapéutica, y por ello debemos de incorporar la prevención y la detección de la falta de adherencia en el trabajo diario desde la farmacia comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes por la cantidad de información e interés de la información que nos han proporcionado. Abrimos un turno de preguntas por si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario. No sé si puedo intervenir. ¿Cómo no? Yo tengo una pregunta muy cortita para cada uno de los tres. Muy cortita. Entonces, bueno, empezando ya por Luis, quería saber cómo se combina confidencialidad de tratamiento con implicar a la familia
en que te apoyen o en que le apoyen al paciente en la adherencia al tratamiento. Es decir, ahí supongo que tiene que el paciente pues aceptar que se comparta esos tratamientos. Igual después también me puedes contestar tú. ¿Quieres empezar con lo de cómo lo hacéis en el hospital? Sí, vamos, nosotros, concretamente en el caso de consulta externa, en el 99% de los casos viene el paciente a buscar la medicación y bueno, mantenemos un entorno de privacidad y confidencialidad en unas consultas externas cerradas actualmente, que antes no era así. Esto también se ha evolucionado muchísimo. Yo me acuerdo del primer paciente externo que atendí en el año 91, me parece que fue, que las estructuras de la farmacia no estaban diseñadas para mantener esta confidencialidad y era un paciente VIH, como estaban los VIH a finales de los 80 y bueno, esto se ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pero luego efectivamente hay veces que el paciente delega en un familiar o en un cuidador que no es familiar pues ciertas actuaciones en el ámbito hospitalario. Tú esto ya lo ves recogido en la historia clínica. En la historia clínica, pues ya de la consulta externa médica donde viene el paciente ya se refleja a quién han informado el médico sobre el tratamiento o sobre la patología, y nosotros a continuación pues hacemos exactamente lo mismo. ¿Y desde un punto de vista del clínico? Desde el punto de vista de lo... Abajo, aquí. Vale. Desde nuestro punto de vista, hablando un poco del trastorno mental grave, en concreto, el trastorno mental grave, uno de los criterios es el tema funcional. Por lo tanto, una gran parte de ellos tienen cuidadores, es decir, normalmente son las madres. No, las personas con esquizofrenia, es raro que te venga una persona con esquizofrenia sola a la consulta. Es poco habitual porque, bueno, pues normalmente pues no está al cuidado de la familia, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es un trastorno delirante. Un trastorno delirante es al revés. Es raro que te venga con la familia, ¿no? Pero un trastorno delirante es una persona que normalmente funciona bien. No funciona bien para el tema del delirio, pero para otros aspectos de la vida puede funcionar perfectamente. Es más, te puedes encontrar, bueno, no te diría que en muchos sitios, pero que realmente pueden pasar, en cierto modo, desapercibidos, ¿no? A veces se diagnostican por cosas paralelas, pues entran en una casa por cualquier tema de salubridad y se encuentran una... Es decir, el esquizofrénico sí que tiene más normalmente viene con cuidador casi siempre. Después los bipolares, los afectivos, bueno, pues es variable, ¿no? Siempre intentas un poco, a ver, la gente que tiene poca capacidad en el sentido de introspección de la enfermedad, pues hombre, siempre intentas acercarlos, ¿no? Pero acercarlos con el permiso, que tú tampoco puedes estar informando a una persona si el paciente no quiere, ¿no? Es igual que cuando llaman al hospital, soy el padre de tal, mire, perdone, pero venga aquí a hablar, cuando sepamos cómo es la voz del padre y lo conozcamos, pues ya hablaremos con usted por teléfono, pero se tiene que presentar, porque claro, eso puedes dar. Esto es un peligro, lo de la información sanitaria. La gente no sabe dónde se mete, porque la gente hace muchas tonterías también. Eso cuando se empieza a tomar en serio va a ser peor que lo de la UCO. Vamos a entrar en el hospital, va a estar todo el mundo en la comisaría, joder, porque la gente entra con una facilidad en las historias clínicas electrónicas que cuidado, cuidado. ¿No? Sí. ¿Qué te parece? Y ya para una pregunta más breve, ¿es algún truco, alguna estrategia en esa, digamos, negociación, ¿no?, que parece que ahora hacéis para empoderar a los pacientes para que tomen más conciencia de la importancia de la adherencia al tratamiento, ¿no? Si hay algún truco a nivel del clínico y después algún truco a nivel de la oficina de farmacia, ¿no? A ver, yo creo que a mí hay cosas que, por ejemplo, yo te puedo decir anécdotas, y hay una anécdota personal, ¿no?, que vas al tema del Sintrón y número 14, número 15, y después eres anónimo hasta que te encuentras con la enfermera del Sintrón. Y te dice que tomaste mucho grelo o que la patata tal o tal en una sala de 50 personas y como la feria, ¿no?
Pues esa experiencia yo la he visto. He visto esas experiencias, por ejemplo, de yo qué sé, un residente de cardiología, digo cardiología por decir, explicándole a una señora que evidentemente no era de la NASA, lo que es una, yo qué sé, cómo se oblitera una aorta. Quiero decir, tienes que hacer las cosas sencillas, quiero decir, tienes que adaptarte al paciente. Y yo creo que es muy sencillo, muy sencillo tal. Y estamos en un problema muy grande, que eso cada vez se pierde más. Y por otro lado, viene un mundo muy hostil, porque es que ahora te vienen los que te dicen a ti, los que saben más que tú. Es decir, tú podrás no saber mucho, pero coño, yo de momento algo más que la inteligencia artificial, de momento creo que sé. Creo, de lo mío, vamos. De otras cosas seguro que sabe mucho más de inteligencia artificial. Pero me refiero que hoy en día es como todo, una superficialización de todo, que la gente te viene y es que era como antes, mi vecina toma Orfidal. Bueno, pues mire, tu vecina le va bien el Orfidal, pero a ti a lo mejor te va bien otra cosa, ¿no? Y entonces ahora pasa mucho de que eso, la gente viene con una información, ya vienen a que le digas lo que quieren oír. Entonces, eso es una fase que puede haber fricción fácilmente, ¿no? Entonces, sí que es verdad que después también muchas veces los vas llevando, o sea, al final nosotros nos dedicamos a hablar, que decir, pues más o menos lo vas trayendo para cuando puedes, lo vas trayendo. A lo mejor no te interesa traerlo, que decir, hay gente que ya ves que te va a dar problemas desde el minuto 1. Es decir, ahora es un poco, yo creo que es todo un poco raro a nivel global, la sociedad, ¿no? Y después te viene gente que, claro, después dices, coño, ¿por qué no me habré hecho, no sé, montar un kiosco, venderlas, lo leo y me tomo el café y no tengo que aguantar que me vengan a decir esta chorrada, joder, de que si el vecino tiene un coche mejor que él? Bueno, pues mira, chico, pues habrá también el que lo tenga peor. Es decir, estamos a ese nivel, ¿eh? Yo lo estoy diciendo así con mi forma de hablar, tal, que puede ser muy así jocosa, pero es que estamos a ese nivel. O sea, es que hoy en día, es que claro, dices, el día que te viene un enfermo de verdad, dices, ostras, voy a estar 3 horas con él. No sé, desde la oficina de farmacia. Sí, yo creo que la confianza y la cercanía que tenemos con el paciente es fundamental. Que el paciente acude muchas veces, como decía Manolo, a la farmacia. Entonces entablamos con esa confianza y ese cambio de información, pues hace que el profesional sanitario de referencia en muchos casos es el farmacéutico, porque hablo, por ejemplo, en mi caso, que tengo una farmacia rural. El centro sanitario deja a las 3 de la tarde cierra y el único profesional sanitario que tiene es la farmacia, el farmacéutico. Entonces, ahí es donde entablamos ese cambio de información y podemos transmitirle la información al paciente y se fía de nosotros. Esa confianza hace que se fíe de las recomendaciones que le damos. Una herramienta de toda la vida, hablar y comunicar. Yo creo que la comunicación es fundamental con los pacientes. Vamos hacia la inteligencia artificial, pero no podemos perder esa comunicación con el paciente. Sí, a ver, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. El contacto de un paciente con un servicio de farmacia hospitalaria, una consulta externa, es unos contactos muy puntuales a lo largo de un año. Pueden ser 4, 5, 3, dependiendo del momento del tratamiento en que esté el paciente, pero sí, se oye. Pero yo creo que ese primer contacto que los farmacéuticos de hospital tenemos cuando un paciente empieza con medicamento de uso hospitalario es muy importante. Todos sabemos cómo está la saturación de las consultas en primaria y en hospitalaria también es lo mismo. A veces no hay el tiempo suficiente para informar y formar adecuadamente a los pacientes sobre lo que le han prescrito, qué se puede esperar del tratamiento, cuándo va a obtener un beneficio. Y realmente nos seguimos encontrando en esa primera visita a muchos pacientes que tienen un gran desconocimiento, ¿no? Precisamente también por esta falta de información previa, por esta saturación del sistema sanitario español. Y bueno, yo soy un gran convencido de este modelo que os he presentado, del modelo CMO.
Creo que esa primera visita, junto con las siguientes sucesivas, es muy importante, y formarlo e informar adecuadamente en ese momento y disponer de un tiempo determinado que se le dedique al paciente que tiene normalmente patologías muy complejas y tratamientos que son complejos, pues ayudan a que se alinee con los objetivos, que vaya tomando también una confianza que seguramente no será tanta como con un farmacéutico de oficina, de su barrio o de su pueblo, pero que ayuda y motiva al paciente en ser adherente al tratamiento y también conocer que si deja de tomarlo, alcanzar el objetivo terapéutico que nos ha pasado, pues puede rebrotar la enfermedad, ¿no? Eso es importante. Bueno, yo no me resisto a decir que el farmacéutico comunitario puede aportar mucho, está aportando mucho, puede aportar mucho, y que es necesario articular una comunicación fluida entre niveles asistenciales para que redunde en beneficio del paciente. Y lo que ha dicho Silvia, de una herramienta de comunicación inmediata, rápida, para dudas, para consultas sobre pacientes concretos, hay que articularla ya. Entonces, no hay aquí ningún representante de la Administración, pero creo que lo reclamo aunque sea desde YouTube. Y bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Pues si no hay ninguna pregunta, por mi parte, muchas gracias. Bien, pues hemos llegado al final de esta interesante sesión. Solo me queda pues reiterar mi agradecimiento a los asistentes sobre todo que nos han acompañado en modo presencial, a los que nos han seguido por YouTube y a los que en el futuro pues visiten nuestra página y tengan ocasión de escuchar, de oír pues dentro de unos días o incluso dentro de unos meses esta sesión tan interesante. De manera que nada más, levanta esa sesión.